El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo que han ejercido los periodistas y comunicadores en Antioquia para garantizar una información veraz, honesta, plural y de servicio a la comunidad. aquí inicia Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 65 de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Cuartillas, licencia concedida por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia mediante resolución número 482 de 11 de marzo de 2013. El CIPA rechaza cualquier atentado contra la libertad de prensa y contra los periodistas. Desde aquí los acompañamos. Recuerden que no están solos. Tienen un gremio que los respalda y los defiende. Estaremos con ustedes en esta emisión, Leandro Henao en la producción del sonido, el señor presidente del CIPA, Iván DJ Guzmán López, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Cuartillas. Este es el espacio que promueve la libertad de expresión y resalta la labor de los comunicadores, personas e instituciones que contribuyen al desarrollo de Antioquia. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, ese Cipantioquia con C. Seguirnos por Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse en el teléfono 231-5933. Aquí está la primera sección. En Cuartillas, el editorial. El pensamiento del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. El editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván DJ Guzmán López. Estás escuchando La 11 Radio. La última noticia generada en Ecuador es un atentado definitivo contra la prensa libre y deliberante. La propuesta del presidente Correa de acabar con la prensa impresa, alegando motivos ecológicos, no se puede permitir en ninguna latitud del mundo, pues ello equivale ni más ni menos que un retroceso de 200 años cuando el oscurantismo y los poderes monásticos lo controlaban todo. Limitar la prensa a una versión digital, más en Ecuador, donde el uso de la internet no es masivo, es darle muerte a la prensa por decreto y con ello acallar en la más oscura de sus acepciones a la prensa. Única posibilidad en algunos regímenes totalitarios de informar, controvertir y opinar sobre lo que ocurre en las esferas gubernamentales y de poder. Es una obligación del periodismo y del periodista, claro está, el denunciar este tipo de tentativas, más si provienen de un gobernante autoinvestido de poderes extravagantes y ajenos a la democracia, pues el acabar con la prensa escrita es absolutamente impensable en una sociedad moderna, a no ser, y ojalá nunca ocurra, que las leyes del mercado obliguen a ello. Por otra parte, ya en la parroquia, en el marco del llamado paro campesino, rechazamos las agresiones de que han sido víctimas la prensa en su constitucional y sagrado derecho y deber de informar. En este contexto, hemos recibido videos, declaraciones y denuncias de atropellos y agresiones a los compañeros periodistas de Caucasia. Un gobierno democrático no restringe y menos agrede a la prensa. Ella es la ventana abierta de la democracia. Cerrada no es más que la negación del Estado democrático. Escucharon el editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván DJ Guzmán López.
Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. 1962-2012. 50 años de periodismo en Colombia. www.la11radio.fm. La 11 Radio. La 11 Radio. Destacados. Una entrevista a los periodistas y comunicadores sociales que han contribuido desde el ejercicio profesional a la libertad de expresión con responsabilidad. Como en otras ciudades capitales del país, en Medellín hay expectativa por el desarrollo de las marchas previstas para hoy en desarrollo del paro nacional agrario. Las medidas preventivas que ha adoptado la alcaldía de Medellín, los llamados de la gobernación de Antioquia y los anuncios de los promotores del paro en esta edición de las noticias de Antioquia, en la que también hablamos de la expectativa que hay en relación con la entrega de Luis Alfredo Ramos a la justicia. Tomaremos el pulso, por supuesto, a lo que ocurre en nuestra región con lo del paro. 5:32 minutos, bienvenidos. Estas son las noticias de Antioquia en RCN La Radio. Henry Horacio Chávez es el destacado en Cuartillas. Henry Horacio es comunicador y periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Es especialista en estudios políticos y magíster en comunicaciones. Ha prestado sus servicios en diferentes medios de comunicación como radio, prensa y televisión. Actualmente es el director de Noticias de Antioquia en RCN. Por invitación de Lais Vargas, fue llamado a crear Hora 13 Noticias, noticiero que hoy llega a 20 años. Fue también el creador del noticiero en Telemedellín, el cual marcó un hito en la historia de este canal local. Con Henry Horacio Chávez dialogamos sobre el entorno del periodista a principios de los años 90, su gestión como fundador de Telemedellín Noticias, la independencia en el periodismo de Teleantioquia Noticias y Telemedellín, el futuro de la radio y el perfil del periodista que demanda actualmente RCN. Henry, Albert Camus hablaba que el periodismo es la profesión más bella del mundo. En el caso suyo, ahora ya como egresado, llevando ya prácticamente más de 20 años ejerciendo la comunicación y el periodismo, ¿podemos reafirmar esa frase? Pues bueno, en el caso mío particular, creo que sí. Mire, Nicolás, yo tengo que decir que el periodismo no solamente es para mí el oficio más bello del mundo, sino el oficio. Eso es lo que yo sé hacer, es lo que me gusta hacer, lo que uno cree de alguna manera que sabe hacer, pero sobre todo lo que hace con conciencia, con la fe, todos los días ojalá de contar mejores cosas, pero sobre todo de contar mejor. Ese es un ejercicio que parte, usted me pone a hablar de Camín y es imposible hablar de periodismo, por ejemplo, para los de nuestra generación, sin hablar de Kapuscinski, que nos invitaba siempre a ser buenas personas. Solamente las buenas personas pueden ser buenos periodistas y uno aspira a hacer ambas cosas, ¿no? En el año que usted egresa, estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, ¿cómo era el entorno para ese egresado, ese profesional de las comunicaciones? Yo terminé las materias en el 91, trabajaba ya en la emisora de la Universidad de Antioquia, había sido subdirector de una revista de cultural de Medellín, Vía Pública, y me gradué en 1992. Muy recién graduado vine a trabajar en RCN Radio, la primera vez que trabajé en RCN Radio. Para que los oyentes se ubiquen, acababa de fugarse de la cárcel de la Catedral Pablo Escobar. Se acababa de crear la Fiscalía General de la Nación. Nos tocó un entorno muy difícil de bombas, de asesinatos, de retaliaciones, de entregas de los capos del narcotráfico y algunas capturas también, pero también de operativos tanto del ejército como de la policía, la creación del bloque de búsqueda, un entorno muy difícil, pero suelo decirlo y lo digo con un cariño enorme, me tocó empezar a ejercer el oficio en un momento muy difícil de la ciudad, pero tal vez en la mejor sala de redacción del mundo. Teníamos un equipo humano impresionante que dirigía Jorge Eusebio Medina, con Francisco Madrid, con Francisco Higuita, Ernesto Alberto Moreno, que es un ser humano excepcional, Berenice García. Había un equipo humano de una calidez y de una calidad, Carlos Octavio Bolívar, éramos una familia.
Como en todas las salas de redacción había unos planes de contingencia. ¿Qué pasa si cogen a Pablo Escobar? ¿Qué pasa si hay una bomba o en fin? Y todo el mundo tenía unas responsabilidades, pero todo el mundo hacía más de lo que estaba establecido en las responsabilidades, porque éramos una familia. Eso se dice mucho y se dice muy fácil, pero yo he trabajado después de eso más de 20 años en salas de redacción, en distintas salas de redacción, y la vida me ha puesto a dirigir más de una de esas salas de redacción, y lo digo con todo el respeto por todos los colegas. Nunca he estado en una sala de redacción de tanto cariño y de tanto nivel humano y profesional como aquella del 92, 93 aquí, y por supuesto pues con algunos de ellos tuve ocasión incluso después de crear medios y hacer otras cosas, y es una gente que yo quiero mucho profesionalmente y a la que le tengo que agradecer, pues yo era chiquito de la redacción, yo era una especie como de mascota de la redacción, todos me acogieron, me enseñaron y los llevo siempre como llevamos en la memoria, en el corazón, a gente como Lais Vargas, que nos ayudó a formar también en el oficio y que hoy justamente, pues hay que decirlo, cumple 3 años de muerta. Hablando ahora que estaba tocando usted la expresión crear, la nueva Constitución permitió también en ese artículo 20 crear y fundar nuevos medios. ¿Cuáles fueron esos medios que a usted le tocó fundar, crear, ayudar a constituir? Yo me fui de RCN a ayudar a crear un noticiero que hoy es Hora 13 Noticias. Era cuando eso noticias día y noche, por una invitación precisamente de Lais Vargas, un equipo de periodistas, Lais Vargas y quien es hoy el director Luis Carlos Galeano, que había trabajado en RCN, pues me invitaron a mí y a un grupo de periodistas a ser parte de esa aventura. Y de allá me fui a crear un noticiero radial que se llamaba Clic, las Noticias de Antioquia, en Estéreo Azul, una emisora que ya no existe, que era del grupo Diners, en la frecuencia 106.3. Hoy está ahí el noticiero de la FM, pero cuando eso no había noticieros en FM en Medellín y en Antioquia. Fue la primera experiencia en ese sentido y lo creamos con Francisco Antonio Higuita. Pacho Higuita y yo habíamos trabajado juntos aquí en RCN, y en esas largas horas de uno esperar en turnos largos, esperar un cambio de Bogotá, empezábamos a decir, hombre, ¿y por qué no hacemos esto de manera regional? Y nos demoramos unos añitos, pero lo hicimos. Y ya lo había contado, había hecho también parte de la creación de una revista cultural, Vía Pública Cultura en Medellín, que un grupo de artistas creó en Medellín, con gente muy importante como Darío Ruiz Gómez, como Cristóbal Peláez y tantos otros ahí, y yo había sido subdirector de esa revista por invitación de ese grupo de artistas que creyeron que era importante que además de los artistas hubiera un comunicador en la estructura organizativa de ese medio, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hemos venido. Después me dio la oportunidad en la vida de crear el noticiero de Telemedellín. En Telemedellín no había noticiero cuando lo crearon. Había un informativo que se llamaba Metropolitanas, que no era propiamente noticiero, ni dijéramos tenía esa vocación. Era más un informativo de ciudad, pregrabado y con otras características. Y Roger Vélez, cuando fue gerente de Telemedellín, me invitó para que creara el noticiero. Venga, construyamos un noticiero de verdad y pongámonos al lado de Teleantioquia a ver. Y a fe que durante 6 años logramos hacer un trabajo bien interesante allá, que por fortuna todos los días también se reinventa allí en el canal. Ahora que toca el tema de Telemedellín, los canales públicos, en este caso Telemedellín es el primer canal público local. ¿Cómo fue su experiencia? Miren ese hito tan importante que nos marca usted, tener el noticiero. Ayer, por ejemplo, recibíamos la noticia de Valdir, cómo Teleantioquia recibe este premio internacional por esa producción de M24. Pero cada etapa de Telemedellín ha marcado de una u otra manera un hito. Sí, mire, yo creo que lo de Telemedellín y lo de Teleantioquia, por supuesto, que es el papá de la televisión por fuera de Bogotá, en el país, es muy importante, con todos los hierros y con los desaciertos, pero sobre todo con la posibilidad que nos ha permitido a muchos de ejercer el periodismo y a los televidentes, que es lo más importante, de verse reflejados. El eslogan de Telemedellín, que es "Aquí te ves", me parece que lo demuestra todos los días al aire. Yo tuve ocasión de montar el noticiero con unas circunstancias muy particulares en la administración de Luis Pérez Gutiérrez. Me tocó hacer toda la parte de los debates con los candidatos a la alcaldía y a la gobernación en ese momento. Luego me tocó toda la administración de Sergio Fajardo y todo el proceso de debate y de elección que terminó con la elección de Alonso Salazar. Y allí, en esa administración, salí. Fue muy difícil, particularmente en lo que tiene que ver con
con los cambios de administración, porque me parece que infortunadamente se politizó el cargo de director del noticiero. Yo no llegué allá por política, no he militado nunca en mi vida en ningún partido. Creo tener amigos en todos los partidos políticos o en casi todos, pero nunca he sido militante de ninguno. Yo milito en el periodismo y he sido periodista independiente de criterio y de carácter. Eso no le gusta a mucha gente. Cuando el alcalde era Luis Pérez Gutiérrez y fue objeto de investigaciones, yo abrí el noticiero de Telemedellín con esa información, porque esa era la información que la gente necesitaba saber. Por supuesto, a la gente de la alcaldía no les gustó mucho. Cuando era Sergio Fajardo y había discusiones como la casa del alcalde, investigaciones contra Sergio Fajardo, o en fin, yo abría el noticiero con eso, y desde la oficina de comunicaciones de la alcaldía siempre había malas caras. E igual alcancé a hacer unos poquitos días del gobierno de Alonso Salazar, porque la verdad es que a mí me pidieron la renuncia en Telemedellín con el argumento de que yo hacía oposición, y mi respuesta fue muy clara y contundente: yo no hago oposición, yo hago periodismo, ni en favor ni en contra, hago periodismo. La mejor prueba de eso es que Alonso Salazar, después de haber dejado la alcaldía de Medellín, hoy es columnista del noticiero de RCN que yo dirijo. Es decir, mi asunto no es ni en favor ni en contra, ni de él ni de nadie. Es en favor del periodismo y de la comunidad. Hace días atrás también tuvimos la noticia de la renuncia de Juan Pablo Barrientos a Teleantioquia Noticias. ¿Usted considera que sería bueno volver a que los noticieros sean independientes? Sí, claro, incluso lo expresé abiertamente en mi columna del periódico El Mundo. Así lo expresé. Yo creo que ese asunto que comenzó en la gobernación de Álvaro Uribe, primero como un riesgo compartido y que después terminó la gobernación manejando un noticiero directamente, y que es lo que ha hecho siempre Telemedellín, no es sano. No es sano, no por los periodistas, porque los periodistas, y lo han demostrado todos los que han dirigido los noticieros en todas las épocas, hacen esfuerzos ingentes por ser independientes y por cumplirle a la comunidad, que es a la que se deben. Pero no queda tan claro de parte de la administración. Todos los secretarios de despacho, los gobernantes, pero además todos los diputados, todos los concejales creen que son el jefe del director del noticiero. Creen que esa condición de corporado les da la posibilidad de llamar y decir: mire, entrevísteme, mire, esta información se va a manejar así o así. Y le repito, a todo el mundo no le gusta que los periodistas tengamos criterio y carácter. Eso le deja a uno algunos rayones, algunos enemigos en el camino. Yo suelo decir siempre que cuando se ponen bravos de un lado y del otro, es la mejor prueba de que uno está haciendo las cosas bien. Y como en mi caso personal eso ha ocurrido siempre, pues incluso al fin de los días la gente termina diciendo: ah, bueno, no era solamente contra mí, sino contra todos, o no era solamente a mí que no me hacía favores, y terminan siendo de alguna manera más benévolos a la hora de juzgar. El tiempo siempre termina dándole a uno la razón en esos eventos, pero es muy difícil. Realmente los noticieros los deben manejar los periodistas o las empresas independientes. Lo ha demostrado 20 años después Hora 13 Noticias, que ha sido un noticiero siempre independiente, siempre deslinderado de las administraciones departamentales y municipales, insisto, aún que les haya chocado a muchos de los dirigentes políticos, y lo hizo con lujo de detalles Copercol. Copercol era una cooperativa de periodistas de la que además el CIPA era socio como gremio, y Copercol fue el primer noticiero regional o fue la primera empresa que hizo un noticiero regional con el Informativo de Antioquia, en donde además yo tuve también la oportunidad, la dicha de poder trabajar. Y mire, era un ejercicio independiente de periodistas, una cooperativa de periodistas, en donde además había debates durísimos, porque había periodistas, dijéramos, de todas las pelambres, si se me permite la expresión, y los consejos de redacción eran además larguísimos, porque había discusiones de toda suerte. Había gente con inclinaciones a la izquierda, a la derecha, al centro, y de verdad nos batíamos en esas discusiones que eran supremamente nutritivas, siempre muy respetuosas. Y hombre, yo creo que alguna gente de esa de Copercol todavía permanece en Seattle Group y en el noticiero de Teleantioquia, pero es distinto cuando el que gira el cheque es la gobernación.
Dialogando con Fernando Ramírez, periodista de La Patria, nos hablaba y nos daba una noticia muy interesante. Mientras muchos medios en Colombia empiezan a recortar el personal, ellos han tenido que aumentar el personal por esa convergencia de medios, internet, televisión, radio y prensa. Es el momento que los medios estén pensando en eso para captar más audiencias, oyentes y televidentes. Mire, Nicolás, debería ser así, pero la verdad es que no es un común denominador, porque lo que hace la convergencia de medios en la mayoría de los casos es que un mismo periodista cubra desde distintas plataformas una misma información. Eso tiene ventajas desde el conocimiento del tema, pero desventajas desde el desgaste que representa para ese ser humano que es el periodista. Para nadie es un secreto que las condiciones laborales en nuestro país para el gran grueso de los periodistas no son las mejores. Yo abogo porque ojalá la convergencia de medios también significara para los periodistas unas mejores condiciones laborales, unas condiciones más dignas de trabajo. Por supuesto, no estoy hablando a título personal, sino sobre todo de los periodistas, de los reporteros rasos, que son finalmente quienes alimentan todos los medios informativos. Hoy los ciudadanos tienen una gran ocasión de participar en la construcción de los medios, particularmente a través de las redes sociales, pero esos medios y todos los otros necesitan de periodistas cualificados, de periodistas con criterio, pero sobre todo de periodistas tratados dignamente desde todos los medios y de las empresas, y por supuesto valorados por el público como los profesionales de la información. ¿Hacia dónde ve la radio futuro? Yo creo que la radio tiene un gran espacio en una sociedad como la nuestra. Y la radio, como usted lo mencionaba ahorita, en convergencia incluso con otros medios, porque ya usted ve que hay emisoras virtuales, ahí hay una experiencia muy linda en Medellín hoy, como es Morada Estéreo, y hay otro tipo, ¿no? Altair, desde hace ya algunos años nos vienen mostrando caminos. Tiene mucho espacio, la radio tiene mucho espacio. Nosotros somos una cultura muy, muy oral todavía, y en ese escenario la radio tiene muchísimas posibilidades. Somos de cultura de radio, lo digo con demasiado respeto, pero todavía hacemos muchas cosas en televisión que son radio, es decir, todavía la televisión replica muchas cosas de la radio, le falta inventarse formatos y maneras de contar. Usted mencionaba ahorita el Premio Internacional de Telemedellín por el M24, que es precisamente ese ejercicio de buscar maneras de contar, pero la televisión sigue haciendo muchísimas, sobre todo lo que hacen en la mañana, muchísimas cosas de radio y televisión, lo que demuestra que la radio todavía tiene mucho espacio, mucho escenario. ¿Cómo es un día en su vida? ¿A qué hora se está levantando usted? Yo me levanto sobre las 3:30 de la mañana, un poco antes a veces. Me organizo muy rápido como hombre, es decir, lo digo sin ninguna otra carga distinta, decir que los hombres somos muy simples para organizarnos, el baño, la ducha, y vístase y salga corriendo. Llego a la emisora sobre las 4:15, 4:30 de la mañana. En ese interregno estoy haciendo los primeros cambios, saludos a nivel nacional. Me gusta mucho participar del programa nacional de antes de las 6, o mejor de antes de las 5:30, que es el primer local, con Yanelda y con el Capi, porque es una conversación, una compañía para la que la gente se levante. Luego hago un noticiero local a las 5:30 de la mañana, una nueva entrada a las 6:30, y hago un noticiero local de 12:30 a 2 de la tarde. Estoy toda la mañana conectado con el noticiero nacional hasta las 10 de la mañana y por supuesto la primera hora del noticiero regional del mediodía. Y bueno, ya estoy un poco más despegado de la emisora en las horas de la tarde y de la noche, pero siempre permanentemente con el equipo de periodistas que hace las noticias de Antioquia en RCN en la radio, y que son pues periodistas profesionales todos ellos, a los que simplemente hay que acompañar y guiar. Yo normalmente estoy ya en la tarde en otras actividades de carácter académico, de asesorías, de acompañamiento de procesos, y bueno, me acuesto sobre las 11 de la noche más o menos. ¿Cuál es el perfil del periodista actual que está requiriendo RCN? Gente con criterio, con formación, respetuosa del oyente, respetuosa de las fuentes, del lenguaje, y por supuesto con mucha pasión. Finalmente, Henry, ¿qué significa para usted que existan
hoy aquí en Antioquia varios gremios, y cuál debe ser ese papel que deben de cumplir los gremios periodistas. Mira, me parece muy importante. Yo le decía a usted, yo tuve ocasión de trabajar con el informativo de Antioquia, además en el noticiero que ya le dije que creamos, lo hicimos a través de una cooperativa que creamos que llamaba Comunicadores también. Me parece que es fundamental el trabajo gremial, incluso el trabajo del Club de la Prensa, que no es propiamente una labor gremial, sino de asociación y de beneficios de periodistas. Por supuesto, no es de manera aislada como se consiguen las reivindicaciones del medio, sino de manera conjunta, colectiva, y los gremios, los que han existido, pues unos más que otros han logrado protagonismo importante, pero sobre todo beneficios para los seres humanos que son los periodistas. A la gente hay que repetirle eso. Los periodistas somos seres humanos, no somos ni superhéroes ni villanos. Somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos aciertos, pero sobre todo tenemos un compromiso grande con una labor que todos los días es más importante en este ritmo de la sociedad, pero que también es más difícil, que es informar en unas condiciones de veracidad, de prontitud y de respeto por el cliente, que es nuestro oyente, y por quien nos provee la información, que son las fuentes. Henry Racio, en nombre del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y su programa Cuartillas, muchas gracias por permitir compartir con usted este espacio. Hombre, Nicolás, a usted muchísimas gracias, por supuesto al CIPA, que lleva tantos años defendiendo la labor del periodista, que sigan escribiendo muchas cuartillas en el papel, en la radio y en la memoria de quienes son los beneficiarios de ellas, que no son los periodistas, sino el público en general. Henry Horacio Chávez, destacado hoy en Cuartillas. Notas al aire. La agenda, notas variadas y la programación cultural tienen un espacio en Notas al aire. El pasado miércoles 28 de agosto fue designado como nuevo decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia el comunicador social y periodista David Hernández. David Hernández es máster en Dirección de Empresas de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona y doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo de la Universidad de Barcelona con mención cum laude. El nuevo decano de Comunicaciones se ha propuesto como objetivo el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y cobertura de los programas académicos, la doble titulación, el aumento de los grupos de investigación en la facultad, el fortalecimiento de la relación de la facultad con la sociedad y el impulso de la internacionalización de la Facultad de Comunicaciones. Y así llegamos al final de Cuartillas Radio. Recuerde que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, seguirnos en Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse en el teléfono 231-5933. Los estuvimos acompañando en esta emisión, Leandro Henao en la producción del sonido, el señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Éxitos en esta semana que inicia. Aquí finaliza Cuartillas. El espacio institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, que promueve la libertad de expresión y el trabajo que han ejercido los periodistas y comunicadores en Antioquia para garantizar una información veraz, honesta, plural y de servicio a la comunidad.